Y hablamos de salud, y hablamos de educación, y hablamos de acompañamiento, mucho tiene que ver el contexto de la primera infancia y todo lo que se le brinda no solo a los niños, sino a la mujer desde que está embarazada. La diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, presentó el proyecto de ley de garantías para el desarrollo y protección integral de la primera infancia. Esta iniciativa lo que apunta es a centralizar todas las políticas públicas y las acciones que lleva adelante el Estado para entender ese sector. Y para entrar en más detalles, recibimos a Cristina Lustenberg en estudios. Gracias, Cristina, por acompañarnos. Bienvenida. Buen día y gracias a ustedes por invitarnos. Bene, acá se habla de centralizar, ¿no?, las políticas, las acciones sociales. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué tenés que luchar por un proyecto y esto ya no queda claro con todo lo que está pasando y que muchos han salido a decirlo y apoyarlo además? Sí, hoy estamos encarando este proyecto porque en los últimos años en el Uruguay se ha definido como una prioridad las políticas públicas de primera infancia. Y esto no solamente en los últimos años, me refiero a que esta fuerza política que yo represento está en el gobierno. Esto en el 1989 fue la creación de los centros CAIF, tiene desde la ratificación del Uruguay en el año 90 de la Convención de Derechos del Niño y en los últimos años ha habido un reordenamiento de la matriz de protección social. Sí es verdad que en todos los lugares del mundo, ustedes fíjense que la etapa de la primera infancia no es de una sectorial como tal, no es solamente desde el área de las políticas sociales, tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con la multidimensionalidad que tienen las familias en el Uruguay. ¿Y acá era desparejo ese panorama? Sí, es parejo, o sea... Cada uno hace su esfuerzo, digamos, pero no están bien coordinados. Claro, nosotros hemos trabajado desde lo que fue... Yo vengo trabajando hace muchos años, desde el 2005 y desde mi profesión de médica pediatra también hace muchos años en diferentes ámbitos académicos o de diferentes instituciones, trabajando en lo que son políticas públicas de primera infancia. Y en el 2005 se empieza a reordenar esa dispersión. Nosotros en el año 2008 el Uruguay hizo por primera vez una planificación estratégica que fue la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia hacia el 2030. Yo participé en mi rol anterior de viceministra del Ministerio de Salud Pública en lo que hoy está en funcionamiento, que es el Plan de Acción de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, pero esta ley ordena esa dispersión, lo pone como prioridad política bien marcada, porque la etapa de 0 a 6, como tú decías, María Que no Noel, estuviera bien marcada y que tengas que hacer este proyecto, ¿es parte de lo que llevó a tu renuncia? No, sinceramente mi renuncia estuvo vinculada a una etapa que cumplí en el Ministerio de Salud Pública, donde también tratamos de trabajar en que esta política fuera una prioridad, que el Uruguay tiene indicadores duros hoy que lo marcan. El indicador de la mortalidad infantil, claro, que hoy estamos realmente en el 6,6 por mil, de los más bajos de América Latina. El indicador de mortalidad materna, que después de Canadá somos el país que más tiene descendidos estos indicadores, pero esto se trata de ordenar la política con una mirada de lo que invertimos, de calidad del gasto, de eficiencia y eficacia, de tener una mirada dentro del diseño del presupuesto nacional. Esto no genera una institucionalidad diferente, es una mirada diferente del diseño del presupuesto, donde ordena la política. El presupuesto es una mirada que ordena hacia adelante, con un componente muy fuerte de evaluación y monitoreo y de trabajo con las sectoriales que tienen las competencias de hacer eso. Nosotros hicimos un estudio jurídico muy importante, desde las competencias constitucionales que tienen cada una de las institucionalidades, revisamos desde competencias que tiene el INAU, que tiene educación, que tienen las políticas sociales, está en marcha el Sistema Nacional de Cuidados, que tiene que ver también con esta política de primera infancia. Para tratar de ponerlo más claro, sería algo así como que se decida toda la política sobre primera infancia primero y después distribuyamos los recursos en cómo gastarlos, y no que cada ministerio diga, yo para los niños de 0 a 6 necesito esto, yo esto, y después termina el gasto de alguna manera. Tú lo has definido mejor que yo, Juan Miguel, es así. Ordena la política donde el centro es el niño y sus familias de todos los sectores socioeconómicos, desde los que tienen mayor vulnerabilidad y a un niño que no tenga la vulnerabilidad socioeconómica de su familia, pero si ese niño tiene un trastorno específico del lenguaje, que tenga el 100% de la cobertura por parte del sistema de salud. ¿Quién va a ser la cabeza garantizado de esa coordinación?
La cabeza de esa, nosotros proponemos en el diseño institucional, Jaime, un gabinete fuerte con los ministros indelegables esta función, a no ser en el subsecretario, donde están todas las sectoriales implicadas, desde la OPP, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Salud, también con un componente fuerte INAU, BPS y la Administración de Educación Pública, y una unidad que trabaja dentro del Ministerio de Economía y Finanzas con una mirada de primera infancia donde se diseña el presupuesto también en clara coordinación con la OPP, con un sistema eficiente de evaluación y monitoreo. Interesante que sea en economía y no en desarrollo social, por ejemplo. Es que eso es lo que es innovador, porque por ejemplo nosotros hemos revisado lo que se hace en el mundo. Suecia tiene esa mirada, tiene una mirada de desarrollo humano al lado de su diseño de presupuestal, con una mirada de trayectoria de vida y, como decía Juan Miguel, que identifica el problema. No es que los niños sean un problema, acá es una mirada más económica. No, pero es un problema para más adelante, que seguramente podés disminuir el presupuesto de otras áreas después, porque esto no va a ser un problema futuro. Bueno, es un problema histórico del Uruguay, cómo direccionamos el gasto, y acá hay gente que se enoja, pero lo siento mucho, hacia el adulto y el adulto mayor en detrimento de los niños más chicos. Es una realidad de nuestro presupuesto. Esto es una realidad, es así, esto lo han definido economistas Grau y en muchísimos años, que el Uruguay históricamente ha tenido un gasto público social pro adulto, que también los indicadores duros muestran esa repercusión. Fíjense que casi el 18% de los niños hoy menores de 6 años están por debajo de la línea de la pobreza y no llega al 1% los hogares donde hay adultos mayores de 65 años. O sea, el Uruguay ha invertido en los últimos años mucho más de su gasto público en infancia y adolescencia, pero también hoy tenemos, cuando lo desagregamos en primera infancia, infancia y adolescencia, el déficit mayor lo tenemos en la etapa de 0 a 6, donde las familias tienen que ser fortalecidas para favorecer la crianza de esos niños. Fíjense que hoy estamos, como tú decías al inicio, María Noel, muy preocupados por la seguridad, por la trayectoria educativa. Y cuando uno ve la evidencia más científica, económica, biológica, que todo eso se consolidó muchísimo antes de que el niño se inserta en la etapa educativa. O sea, tiene que ver lo que el niño va a aprender en la escuela, tiene mucho que ver con las habilidades que se llaman cognitivas, sensoriales, socioemocionales, cómo se va a relacionar. Eso tiene mucho que ver con el ambiente que ese niño, las características que tenga esa familia en los primeros años de vida. Entonces, esto ordena la política, prioriza la política, ordena el presupuesto nacional con una mirada clara de identificación de un problema que, como decía también Juan Miguel, está en función de las necesidades que tienen los niños y las niñas y sus familias, y no solamente las necesidades que van planteando las sectoriales. Identifica con una manera global y trabaja en clara coordinación con las sectoriales. Hoy hay que ordenar, como yo te decía, qué hoy prestaciones tenemos dentro del sistema de salud, si están todas garantizadas, lo que tiene que ver con los niños. ¿Esto empezaría a funcionar para el próximo gobierno? Sí. No, nosotros tenemos unos plazos, lo hemos trabajado muchísimo como fuerza política, es una prioridad de la bancada del Frente Amplio, pero lo estamos trabajando y lo queremos trabajar con la oposición, porque queremos que esto realmente sea una política de Estado en un acuerdo muy claro entre todas las fuerzas políticas y la ciudadanía, el ámbito académico. ¿Dónde estabas vos, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit? Sí, Juan Miguel Petit. Y una de las cosas que dijo con respecto a la situación de las cárceles y la rehabilitación es que las políticas de seguridad pública empiezan en la cuna. Es así. Bueno, Juan Miguel, por su formación y por lo que vivencia en su responsabilidad hoy como comisionado parlamentario, lo ve así. Cuando uno ve las características que tienen hoy las personas que están recluidas y ve las debilidades. ¿Dónde nacieron? ¿Qué les pasó la educación? Un seguimiento. Un seguimiento. Está clarito. O sea, no es estigmatizar, es la realidad otra vez. Es la realidad, y una cosa que es clarísima, no puede ser que el futuro de un niño dependa solamente de las características socioeconómicas donde le tocó nacer, cuando está demostrado que todos tenemos las mismas potencialidades desde el inicio, porque unos llegamos y otros no, y en un país tan chico como el nuestro, donde solo nacen 43.000 niños, la mejor inversión que este país tiene que redoblar, que lo venimos haciendo, es puesta en esta etapa de 0 a 6. Tenemos que mejorar el sistema de licencias parentales, que se ha hecho mucho desde la nueva ley en el año 2013, donde mejora las licencias para los trabajadores vinculados al sistema privado. Hay que generar mayor corresponsabilidad, como hoy se está trabajando el sistema de cuidado. Hay que mejorar las políticas de vivienda. Hoy cualquier trabajador
con ingresos bajos, medios, sabe lo difícil que es el acceso a la vivienda y tener un hijo, si no tiene garantizado dentro del sistema público gratuito, más o menos 8 horas de un niño en un centro de educación inicial y primera infancia tiene un costo de 8.000, 9.000 pesos para esa cantidad de horas. Y ahí se generan dificultades también importantes en sectores trabajadores, conciliar la crianza con su desarrollo productivo, con una buena laboral, alimentación. y con todo lo que no solo conlleva. en los contextos más críticos. Y en los contextos más críticos, el Uruguay tiene una cosa que lo tenemos que trabajar mucho, que es, ustedes saben, más descrita, que es un tema que tenemos que tener un poco más empatía, a ver cómo... la porofobia que se llama, o sea, imagínense si hoy tenemos todavía 137.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza. ¿Tá? Esos niños, 30.000, viven todavía en hogares donde hay emergencia habitacional. Emergencia habitacional se define cuando la casa está construida con materiales de desecho, piso de tierra, no hay acceso a saneamiento. Esos niños que crecen en esos ámbitos, con un invierno, imagínense, ustedes, dice, o sea, tener un bebé chiquito viviendo en esas condiciones, es el derecho a la vivienda. Un niño no puede aprender en esas condiciones de hacinamiento. Sí, ahí muchas veces se le cae al padre o a la madre, porque el padre la mayoría de las veces no está, y la madre es una adolescente, pero hay que ponerse en el lugar de que esa adolescente viene de ser esa niña, y no es que tenga hijos porque le encante, sino porque creció en ese contexto, y de repente a veces los hijos son hasta lo único que tienen para aferrarse a la vida. Es así. Y entonces tienen uno y después tienen otro y después tienen otro, y la gente dice, ah, qué espantoso. Qué espantoso fue la vida que vivió esa chiquilina. Eso. Sí, que ya vamos como por la tercera generación de eso, ¿no? Que nos aprovechemos de eso, de dar oportunidades de verdad, porque las oportunidades no se pueden hacer solamente desde el cuestionamiento de la vida del otro, sino qué oportunidades tuvo concretas y reales. Ahora, las políticas sociales en eso... No quiero decir han fracasado, como dicen algunos en la oposición, pero no han dado los resultados que se esperaba, que se imaginaba. Hay que reenfocarla. Lo reconoció el propio Mujica el otro día. Acá bueno, nosotros en esto estamos proponiendo... de Mujica, que fueron que las políticas sociales no han dado resultado y pidió menos asistencialismo. No, yo en eso, esta ley la hemos trabajado muchísimo con el sector que lidera el expresidente y hoy senador, ex senador José Mujica, y particularmente con la vicepresidenta de la República, Lucía Topolanqui, con el senador actual Charles Carrera y con el grupo de parlamentarios. No es que han fracasado las políticas sociales han tenido mucho impacto, pero también hay que entrar en una segunda, es como una empresa, hay que entrar en una segunda etapa de las políticas públicas. ¿Pero no se exageró en el asistencialismo? No, a ver, decir, Jaime Clara, que con las transferencias monetarias eso es asistencialismo. Ninguna familia sale de la pobreza y tiene autonomía con las transferencias monetarias. Los países nórdicos invierten mucha plata en las familias más vulnerables y en las familias con niños porque están de acuerdo que esa es la mejor inversión, acompañada de educación, acompañada de fortalecer... Acá se acompañó con educación, acá se acompañó vivienda, con... Acá, el tema es ese. Hoy tenemos un déficit marcado de vivienda, que se están haciendo esfuerzos, pero hoy no alcanzan con el déficit que venimos. Que había y hay que reordenar. Había ministros que no aceptaban, por ejemplo, el que se les dejara de pagar la asignación familiar cuando no mandaban a la escuela. O sea, el tema de la contraparte. Por eso se dice, se exagera en el asistencialismo porque no se pide la contraparte. No hay mejor política social, Jaime, que a través del trabajo y de los salarios dignos. Eso no hay mejor política social que a través de ello. La educación es importantísimo, pero la educación empieza desde los derechos en educación sexual, en salud sexual y reproductiva, como también hoy decía Juan Miguel, o sea, los altísimos indicadores que el Uruguay ha tenido marcados también en embarazo, en las niñas y adolescentes. Y nosotros trabajamos en instaurar en el Uruguay a partir del año 2016 en una estrategia nacional hacia el embarazo en las niñas y adolescentes, que eso ha permitido un descenso por primera vez en 2 años consecutivos de la tasa de fecundidad en las adolescentes, que en el Uruguay era altísima, de los países más altos de América Latina. Y cuando uno lo desagregaba por departamentos, teníamos departamentos con tasas de fecundidad
casi como el continente africano, siendo muy respetuosa de la historia de desigualdad que tiene el continente africano. Eso ha disminuido en los últimos años, producto de una estrategia intersectorial con educación, con salud, con el resto de las políticas sociales, generando que las adolescentes a través del estudio puedan construir su proyecto de vida, pero todavía hay muchas desigualdades que vienen de muy abajo. No nos olvidemos que hasta hace unos años, realmente, 2 de cada 3 niños vivían por debajo de la línea de la pobreza. Uno de cada 5. Y estamos hablando de la pobreza medida por ingresos, no como en los niños que tienen mayor impacto, que es lo que se llama la pobreza multidimensional, que tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con el capital socioeducativo que tenga la familia. Eso no se revierte solamente a mediano plazo, no es la pobreza de un momento, sino que es una cosa mucho más. Es una cosa más estructural que hay que deconstruir. Hay que enseñarles hábitos, ¿no? Porque después en el mundo del trabajo se les hace difícil porque de chicos muchas veces nadie los obligaba a ir a la escuela ni siquiera. Entonces, ¿cómo te acostumbras a que todos los días tenés que asumir una responsabilidad? Por eso se decía que era importante el tema de la contraparte, pedir una contraparte. Pero es una contraparte donde el Estado también asume una corresponsabilidad y los ciudadanos. Yo le digo a un empresario hoy que puede tener dificultades en las características de la formación técnica que él espere de sus trabajadores, tiene que ver muchísimo con el lugar y las características de esa familia donde ese individuo se formó. Hoy, como ustedes decían al inicio, el Premio Nobel de Economía del año 2000 lo gana Jane Heitman, que es un economista, profesor en la Universidad de Chicago, que ha asesorado a gobiernos republicanos y demócratas en Estados Unidos, que igual no es el mejor ejemplo, los Estados Unidos, de políticas sociales que protejan, ¿no? A las familias más vulnerables, sí, los países nórdicos, pero él ganó el Premio Nobel demostrando que es la mejor tasa de retorno a la inversión. Cada vez que el Congreso de Estados Unidos quería tocar una política social, él alertaba sobre la importancia de no tocar las políticas de protección en la etapa de 0 a 6, porque era donde mayor retorno iba a tener ese individuo a lo largo de su trayectoria. Estamos invirtiendo en esos uruguayos que van a hacer al Uruguay ganar más plata en el futuro. Pero Uruguay somos pocos. Entonces, la mejor inversión es en las personas, y en las personas empieza la primera etapa de la vida. Fíjense. Eso está calculado, ¿no? De cada peso que pones se multiplica por cada por 7, dólar que se invierte en la primera etapa de la vida. Hay estudios como el de Jane Heitman que demuestran que van de acuerdo a la medición de 9 a 18 dólares. Mira, 7, dije, me quedé corto. O sea, sí, es mucho el retorno de la inversión que se tiene desde esa etapa de la vida. O sea, este diseño que nosotros estamos proponiendo es, como yo les decía, ordena la política, da una mirada de presupuesto, protege y garantiza derechos. Es una ley que da garantías, mejora la ejecución del presupuesto, tiene un componente muy fuerte de evaluación y monitoreo, porque es verdad, la gente tiene que sentir, la ciudadanía, que por cada peso que se le invierta desde sus impuestos tiene que tener mejor calidad de los servicios, y esos quienes gobernamos tenemos clara responsabilidad de rendir cuentas. Pero pensemos en que realmente el Uruguay tiene una oportunidad única de avanzar, porque hemos hecho muchísimo. Uruguay tiene, pero no nos olvidemos, en los 50 primeros años del siglo pasado, Uruguay hizo transformaciones estructurales muy importantes, que en la segunda mitad del siglo pasado decaímos en esa mirada de tener una responsabilidad muy clara, que no solamente el bienestar está vinculado a las características de esa familia, sino el Estado también tiene mucho que ver. El mundo de empresariado también tendría que tener mucha preocupación por las características que, de hecho hay muchas experiencias en el mundo, empresas que favorecen, y eso está trabajando el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la corresponsabilidad entre el nivel empresarial y sus trabajadores, fortaleciendo la crianza y el apoyo a las trabajadoras y trabajadoras en esto, tiene altísimo impacto en el rendimiento laboral y adhesión de los trabajadores, pero entienden conceptualmente la importancia que tiene en favorecer realmente el desarrollo de las personas, la calidad, y empieza en esta primera etapa de la vida. O sea, nosotros estamos ordenando, estamos priorizando una etapa donde la calidad, la eficiencia, el tiempo real, se resuelvan situaciones en tiempo real. Bueno, y eso es la propuesta que queremos hacer, y estamos convencidos de que empezamos un debate parlamentario y un trabajo que tenemos confianza que esto va a ser adherido por todos los partidos políticos, y que la ciudadanía se va a apropiar de un tema que no es menor en un país donde nacen tan pocos niños y realmente
es la mejor inversión, porque después hay otra cosa. Ustedes saben que se dice, cuando hacemos proyecciones hacia el 2050, hacia el 2060, hay una frase antiquísima de Gabriela Mistral que siempre dice: el futuro de los niños siempre es hoy. O sea, cualquiera que tiene hijos o tiene a su alrededor se da cuenta la rapidez del crecimiento, la adquisición de conductas y cómo no hay que ser determinista, pero el futuro no es el futuro es lo que hagamos hoy con los que tenemos al lado y que más precisan. Bien, Cristina Lustenberg, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso vamos